El Cordero, la periodista Gisela Arriaga, quien también cubrió la campaña de Luis Donaldo Colosio. Hoy, 28 años, Gisela, ¿cuál es la reflexión que nos dejas? Ya te hemos entrevistado en otros momentos, bueno, hace años no te entrevistábamos, y oportuno que nos des tu reflexión, qué significa la muerte de Colosio a 28 años, y si crees que todavía algo se pudiera hacer. Gisela Arriaga, te saludo con gusto, bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luis Alberto. Gracias por esta invitación que me haces y bueno, la acepto porque la recibí así. Haz una reflexión y eso es lo que pienso hacer en este momento. Más allá del tema judicial de quién mató a Colosio o el tema político, yo quisiera hacer precisamente esta reflexión sobre lo que ha pasado en estos 28 años de su muerte. Y la primera reflexión es que me apena que su recuerdo, junto con su legado, se diluya cada año con más fuerza. ¿Quién se acuerda de él en este 2022? Cada vez menos medios retoman el caso. Y si lo hacen es con los clásicos titulares, un aniversario más de su muerte. Cada vez menos de sus amigos exigen justicia, con la vehemencia que lo hicieron años atrás. Y no los juzgo, ni mucho menos los critico. Es normal que en tantos años nada pase. Tanto carpetazo devenga en cansancio, hartazgo y desesperanza. Yo misma lo experimento y me pregunto, ¿valdrá la pena hacer ese tipo de reflexiones, colaboraciones para medios en cada aniversario? Mira, las nuevas generaciones no lo conocieron. Y les tienes que explicar quién fue y ante la avalancha de acontecimientos trágicos como los que hemos vivido en estos últimos años con la pandemia, hacen que privemos recuerdos, dejemos atrás unos y nos quedemos con otros, quizá más alegres y significativos. Su recuerdo se diluye irremediablemente con el paso del tiempo. 28 años ya de su muerte. ¿Cuántos gobiernos sexenios han pasado? ¿Cuántos discursos? ¿Cuántas promesas? ¿Cuántas fiscalías? ¿Cuántos archivos apilados sobre su caso? La esperanza de que los mexicanos conozcamos la verdad está prácticamente muerta, sepultada entre tanto archivo como declaraciones, tal y como sucede con muchos otros temas de justicia en nuestro país. Es increíble que a estas alturas uno se pregunte todavía, ¿ese Aburto que está en la cárcel es el mismo que mató a Colosio? ¿Quién es realmente Aburto? ¿Un loco, un chivo expiatorio o el autor material? ¿Quién fue la mano detrás del autor material? ¿Quién se benefició con su muerte? Exactamente ahora, este 2022, las mismas preguntas que nos hacíamos hace 28 años. Y uno intuye que quien lo sabe realmente no lo dirá nunca. Y uno se pregunta, ¿valdrá la pena debatirse entre tanta conjetura, hipótesis y rumores? Y es que cualquiera pudiera pensar que sí, ni el grito de dolor desesperado, ni la impotencia de su propio hijo Luis Donaldo Colosio Riojas, ahora convertido en un flamante presidente municipal de Monterrey, una de las ciudades más importantes de México, puede hacer que esto se esclarezca. ¿Qué podremos hacer cualquiera de nosotros cuyo único privilegio fue conocerlo de cerca y admirar su constancia, su valentía, su determinación para remar contracorriente en esos aciagos meses previos a su muerte, donde todo parecía estar en contra de su campaña? ¿Saben? Yo a veces reflexiono. Qué privilegio tuvo Luis Donaldo dentro de todo de morir tan joven, tan lúcido, tan guapo, mientras que todos hemos sufrido el inexorable paso del tiempo. Él se quedó en nuestra mente y recuerdo en su mejor momento de su vida, a sus 44 años. Un día como hoy, su imagen se congeló en la historia. Y ahí lo tenemos, en fotografías y en videos, lleno de vitalidad, de lucidez y galanura. Ojalá que por lo menos
Aunque muchos perdamos la esperanza de que se esclarezca su muerte, su recuerdo no se diluya y quede vigente su legado. Por lo pronto, a 28 años de su trágica partida, yo me quedo con esa imagen de hombre bueno y bien intencionado, el fiel representante de la cultura del esfuerzo y no del privilegio como él se autonombraba, con la imagen de un político congruente, quien plasmó en su histórico discurso del 6 de marzo la visión de un México más justo y menos desigual. Un México, como él dijo, con hambre y sed de justicia. Esta es mi reflexión, Luis Alberto, a 28 años de su muerte. Sí, muy buena reflexión. Gisela, te pregunto, o digo, y si quieres contestar, por supuesto, pero tú entonces ves ya muerta toda esperanza que se pudiera esclarecer el caso. Desgraciadamente sí, así lo digo en este texto, porque así lo siento en mi corazón. 28 años y fui testigo. Y las mismas preguntas, aún sin respuesta. Luis Alberto, 4 sexenios. Y nada. Y nada. Vaya, pues caso, porque cada año exactamente lo recordamos con ese mismo, pues vamos a decirlo, dolor que acompaña a las familias en México. ¿Estás de acuerdo? Es algo que emotivo, más allá de lo anecdótico que llega a los corazones. Te escucho tu tono, ayer hablaba con Guillermo Hopkins, me autorizó, por ejemplo, a comentar esto, quería entrevistarlo, no quiso. Dice, yo cada año, este día, me pongo down, dice, me da para abajo, así me dijo, es decir, empiezo a reflexionar y no termino bien, es decir, por eso yo ahí en nuestra cuenta de Twitter digo también, es una especie de herida abierta, Gisela, estamos de acuerdo, es decir, en muchos todavía, sonorenses ni se diga, Alfonso Durazo también se pone pues de alguna manera reflexivo y más allá de eso, yo sé que también le duele. Hoy va a haber, creo, un homenaje, es decir, Alfonso Durazo fue cercano a él, Guillermo Hopkins fue cercano a él, de los sonorenses más cercanos, creo, a Luis Donaldo Colosio. Por eso lo recordamos, lo evocamos, Gisela. Así es. Luis Alberto, tú lo dijiste, es una herida que aún no sana y no sabemos, desgraciadamente, cuándo puede sanar. Quizás se quede abierta, como dije en mi escrito, en mi texto, como muchas heridas que aún siguen abiertas en este México, que se aleja de lo que él dijo, de justicia precisamente, que sigue con hambre y sed de justicia. Sí, esa es la información. Pues te agradezco mucho, como siempre, Gisela, te mando un fuerte abrazo y gracias Y en por... lo personal, Luis Alberto, yo te admiro esa constancia que tienes siempre, cada año, me consta, soy testigo de dejar este tema vigente y de traerlo a tus espacios y de hacer siempre con ellos una especie de homenaje a Luis Donaldo Colosio. Realmente lo aplaudo y te lo admiro, en verdad. Profundamente admiro esa valentía que tienes de siempre estar pendiente de este tema. Soy testigo de ello. Muchas gracias, te agradezco tus palabras y es que pues es el homenaje que podemos hacer y porque este país es de flaca memoria, como dices Gisela, es decir, se olvida todo y de repente los asesinos se convierten en pues políticos prominentes y es decir, pareciera una comedia del teatro del absurdo, entonces la única forma que el periodista, como dice Risha Karapuchinsky, el periodista tenemos la misión de al usar a las cucarachas, para ver cómo corren y se esconden, no aplastarlas. Es decir, es visibilizar los temas. No podemos hacer nada, no somos jueces, no somos ministerios públicos, no tenemos más que el poder de visibilizar y no ir más allá. Así que por eso, pues, hacemos esto. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Gisela, aquí ya sabes, tienes siempre tu casa. Muchas gracias, Luis Alberto.
Seguimos en contacto. Buenos días Igualmente, para todos. buenos días. Vamos a hacer un corte. ¿Qué opina usted? 28 años de Luis Donaldo Colosio. Es un tema, exactamente, ya escuchó. Gisela fue autora de Colosio, La muerte del Cordero. Ella cubrió la campaña presidencial y yo también veo eso. Es una herida abierta. ¿Cómo es posible que vamos a seguir siempre debatiendo? El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado al respecto y pues nadie cree que fue Mario Aburto quien lo mató. Y todos recordamos lo que ocurrió y quién gobernó ese sexenio y cómo gobernó y lo que se hizo y la herencia fueron hacedores de una clase política que nos trajo mucho a lo que se convirtió este país. Pero se les olvida también, ¿eh? Se nos olvida de dónde venimos. Volvemos con más información, la conferencia de prensa del gobernador Alfonso Durazo. Voy también con lo que está ocurriendo con el doctor Vagón, que mañana llega. El auditorio me estaba pidiendo de qué se trataba. Y a las 8, al tú por tú, debate 6 meses de Antonio Chazarán, debate interesante entre Amelia Irigoyen y Héctor Contreras, el Hermosillo y el desperdicio del agua y más.